La mayoría de las personas no se quiebran porque sean débiles. Se quiebran porque han sido demasiado fuertes durante demasiado tiempo. Han mantenido la línea, han mordido la lengua, han empujado hacia adelante, han sonreído con cortesía mientras por dentro se desmoronaban. Y cuando finalmente todo colapsa, el mundo lo llama fracaso. Pero, ¿y si no es un fracaso? ¿Y si es la primera cosa real que te ha pasado en toda tu vida? Seamos honestos, ya has tenido ese momento. Tal vez llegó en medio de la noche, tal vez tras perder un empleo, un divorcio o un funeral, o tal vez llegó en silencio, cuando todo a tu alrededor parecía estable, pero algo en tu interior no lo estaba. No podías ponerle nombre, pero lo sentías como una grieta en el pecho, como una pregunta que no habías formulado, pero que no podías dejar de escuchar. ¿Qué demonios estoy haciendo con mi vida? En ese instante, los reflejos se activan. Intentas arreglarlo, te ahogas en trabajo, diseñas un nuevo plan. Lo llamas agotamiento, depresión o simplemente una mala racha. Intentas mantenerte positivo. Vas al gimnasio, lees los libros, te distraes con metas, con proyectos, con presión. Y cuando nada funciona, buscas a quién culpar. Tus padres, tu jefe, tu expareja, el sistema, Dios. Pero aquí está la verdad que nunca te dijeron. No estás roto porque duelas. Te estás rompiendo porque te niegas a convertirte en alguien nuevo. Crees que el dolor es el enemigo. Pero Maquiavelo diría que el dolor es el mensajero más honesto que tendrás en la vida. Él no te aconsejaría huir de él, ni disfrazarlo de optimismo forzado. Te diría que lo mires de frente, porque el hombre que huye del dolor, huye de sí mismo, y el que huye de sí mismo ya ha muerto mucho antes de su muerte física. Vivimos en una era que teme al sufrimiento como si fuera una peste. Tratamos la incomodidad como una enfermedad, patologizamos la tristeza, medicamos el silencio, llamamos fase al duelo y trastorno a la ira. Matamos el alma solo para preservar la imagen, pero Maquiavelo veía lo que la cultura moderna intenta negar. No te conviertes en una persona real a través del placer, sino a través de la adversidad. No forjas carácter en la comodidad, sino en la fricción con la vida misma. Maquiavelo no se engañaba con una visión romántica del mundo. Observó la política, la guerra y el comportamiento humano desde la crudeza de la realidad. Sabía que la naturaleza humana es frágil y que la mayor parte de la gente elige la seguridad antes que la verdad. Por eso, cuando hablaba de virtud, no se refería a una virtud moral, sino a la capacidad de resistir, adaptarse y renacer en medio del caos. Tal vez tu vida no se esté desmoronando, tal vez simplemente se está negando a seguir siendo una farsa. Tal vez tu quiebre sea una puerta y el dolor el precio por atravesarla. La pregunta es, ¿vas a cruzarla o seguirás repintando la celda para llamarla paz? El dolor no es nuevo, pero la manera en que lo tratamos hoy es alarmantemente superficial. Ya no sufrimos, externalizamos el sufrimiento. No nos sentamos con él, lo etiquetamos, lo monetizamos, lo convertimos en contenido. Construimos una civilización entera sobre la fantasía de que el dolor es opcional. Maquiavelo, sin embargo, lo entendía como el crisol donde la falsa identidad se consume y emerge una versión más fuerte, más consciente, más real. La cultura actual no te enseña a sufrir, te entrena para huir. Corre más rápido, trabaja más horas, sonríe más amplio, consume más, tacha metas, mantente positivo. Nunca te detengas, nunca sientas, nunca preguntes por qué. Porque si te detienes aunque sea un segundo, podrías escucharlo. Ese susurro grave que dice, algo no está bien. Y como no podemos permitirnos escucharlo, lo medicamos, lo disfrazamos de motivación, lo convertimos en marketing.
sentirse vacío, comprar, sentirse solo, deslizar el dedo en la pantalla, sentirse inseguro, actuar para impresionar. Hemos convertido el alma en un algoritmo y el dolor en un error técnico que hay que corregir. Pero eso no es curar, es anestesiar. Ahogamos la soledad en dopamina, ahogamos el vacío en logros, ahogamos el miedo en teatro moral. Nos contamos historias. Si me mantengo ocupado, si sigo mejorando, si perdono rápido, si trabajo lo suficiente, si sonrío siempre, quizás se irá. Pero no se va, porque el dolor no es el problema es tu negativa a sentirlo. La sociedad te dice que el dolor significa que estás roto. Maquiavelo te diría que significa que sigues vivo. Sentirse perdido es parte del proceso. Sentirse desgarrado es el precio de ver con claridad. Pero hemos sido entrenados para pensar lo contrario, que el dolor es un fallo en el sistema, que la incomodidad es un error que hay que corregir, que la tristeza es una anomalía. Así lo aplanamos, lo diagnosticamos, lo sedamos. Nunca dejamos que hable. Y así terminamos convertidos en cascarones, sonriendo, aparentando éxito, desempeñando un papel, pero nunca transformándonos de verdad. Matamos la incomodidad para salvar la rutina. Amputamos el alma para encajar en la agenda. Y lo peor de todo, lo llamamos normalidad. Llamamos equilibrado al hombre que nunca ha gritado a solas en la oscuridad. Llamamos maduro al que jamás ha cuestionado las reglas que lo moldearon. Llamamos exitoso al que nunca ha permitido que el dolor le vacíe por dentro para reconstruirse. Pero Maquiavelo entendía lo que pocos se atreven a mirar de frente. Sin sufrimiento no hay conciencia, sin adversidad no hay virtud real. No se trata de una metáfora. El dolor no es un desvío, es el único camino que conduce a algo auténtico. Porque te obliga a dejar de fingir, te arranca la máscara, te saca de casa, te desconecta del sistema que ni siquiera sabías que estabas sirviendo. Te muestra los límites de tu control, la pobreza de los placeres superficiales, el silencio de esa paz hueca que la sociedad te vende como felicidad. Pero en lugar de escucharlo, corres. Corres tan rápido que confundes movimiento con crecimiento. Corres tan lejos que olvidas de qué escapabas. Y un día, inevitablemente, te alcanza. No llega con un estallido dramático, sino como una erosión lenta del sentido, una muerte pequeña, un abandono espiritual silencioso. Te despiertas y descubres que has estado ganando un juego que jamás elegiste jugar. Aquí está el giro. Puede que el dolor no esté tratando de destruirte, sino de despertarte. La mayoría teme a la muerte. Maquiavelo no la romantizaba, pero sabía que la conciencia de lo efímero cambia por completo la manera de vivir. No hace falta un pelotón de fusilamiento para entenderlo. Basta con una crisis que desnude todas tus ilusiones y te deje solo con lo esencial. Porque cuando todo lo que construiste puede ser arrebatado, tu posición, tu reputación, tu estrategia, tu control, queda una sola pregunta: ¿fuiste real? Y la verdad incómoda es que la mayoría no lo es. Porque el sistema no quiere que seas real, quiere que seas predecible, manejable, obediente. Quiere que temas tu propio dolor. Por eso te escondes detrás de tu progreso, de tu cortesía, de tu rendimiento, hasta que la vida te acorrala, te despoja, te pone contra la pared sin escapatoria. Eso fue lo que Maquiavelo vio en tantos hombres de su tiempo. Príncipes, soldados, comerciantes, todos atrapados en máscaras que se confundían con su piel. Y entendió que la verdadera transformación solo ocurre cuando ya no queda lugar a donde huir. En ese punto sagrado, la máscara cae, la actuación termina
el yo verdadero comienza. Y aquí está la ironía. Crees que el dolor te arruina, pero en realidad destruye la versión de ti que nunca fue auténtica. Esa identidad frágil construida sobre aprobación y apariencia. El dolor no te quita poder, te lo devuelve. No el poder sobre los demás, sino sobre ti mismo. El que no depende de la validación externa. El que no necesita éxito para sentirse vivo. El que entiende que ser invulnerable no es el objetivo. Lo es ser imposible de corromper por dentro. Maquiavelo lo habría llamado virtud. La capacidad de adaptarte al caos sin traicionarte a ti mismo. La fortaleza que nace de aceptar que la fortuna, la vida es voluble y caprichosa, pero que aún así puedes decidir cómo enfrentarla. El dolor, cuando lo enfrentas sin huir, es como una comadrona de tu yo más genuino. No te mata, te da a luz. Pero la mayoría interrumpe el proceso antes de tiempo. Demasiado miedo, demasiada prisa, demasiado apego a una imagen. El resultado es una vida tibia, donde nada duele demasiado pero nada importa de verdad. Así que la pregunta no es si vas a sufrir, es si vas a permitir que ese sufrimiento te convierta en alguien nuevo. Si todo te fuera arrebatado, quedaría algo que sea verdaderamente tuyo. Porque eso es lo único que el dolor intenta mostrarte. La parte de ti que no depende de nada externo. La libertad que buscamos no es la ausencia de dolor. Es la capacidad de permanecer despierto dentro de él. No es evitar la herida, sino dejar que abra lo que estaba cerrado desde hace años. No es escapar del peso, sino aprender a cargarlo sin doblarte. Y ahí está el núcleo maquiavélico del asunto. El dolor, como la política, es un campo donde no gana el que evita los golpes, sino el que sabe usarlos para fortalecerse. No se trata de huir, sino de convertir la adversidad en una herramienta, de dejar que la herida te enseñe más que cualquier victoria cómoda. Porque lo contrario de esto no es paz, es anestesia. Es una vida tan cuidadosamente protegida que nunca llega a sentirse viva. Es lo que la mayoría elige sin darse cuenta, no sufrir, y con ello, no transformarse jamás. La mayoría confunde seguridad con libertad. Creen que estar a salvo de todo lo incómodo es sinónimo de vivir bien, pero Maquiavelo habría advertido que esa clase de paz es una trampa política y espiritual. Cuando cada decisión que tomas está orientada a evitar el dolor, no eres libre, estás condicionado. Has sido entrenado para retroceder cada vez que la vida te invita a crecer. Él observó en la corte, en la guerra y en el comercio, que los hombres más fáciles de manipular eran los que temían perder su comodidad. No hacía falta encadenarlos. Bastaba con ofrecerles un lugar seguro donde no fueran desafiados. Y es exactamente eso lo que hace el sistema moderno. No te encierra con barrotes, sino con placeres, distracciones y rutinas diseñadas para que nunca te enfrentes a ti mismo. La gente cree que la libertad es poder hacer lo que quiera, pero mientras sigas reaccionando por miedo al dolor, no es libertad, es programación. La libertad real empieza el día en que dejas de correr de lo que te hiere y te quedas el tiempo suficiente para entenderlo. Porque el dolor auténtico es una puerta que conduce a la elección verdadera. Hasta que llegas ahí, solo estás respondiendo a viejas heridas, viejas creencias, viejas órdenes que ni siquiera recuerdas haber aceptado. Por eso, cuando buscas esa paz que no exige transformación, nunca llega, y culpas a tu trabajo, a tu pareja, a tu pasado. Pero la verdad es más sencilla y más incómoda. Intentaste vivir sin dolor y acabaste viviendo sin sentido. Querías alegría sin riesgo, claridad sin caos, identidad sin sacrificio. Pero el alma no funciona así. No puedes sentir intensamente si nunca te has permitido doler de verdad. No puedes pensar con lucidez si nunca has dejado que algo te rompa para reorganizarte.
No puedes ser completo si nunca has enterrado a la versión de ti que ya no sirve. El precio de la autenticidad es la incomodidad, y evitarlo es pagar con tu alma. Maquiavelo no consideraba el sufrimiento como algo que debías buscar por capricho, pero sí entendía que sin él no hay visión, no hay virtud, no hay poder interior. Un príncipe que solo conoce la calma está condenado a derrumbarse en la tormenta. Un hombre que nunca te ha sido sacudido por dentro no tiene raíces, solo apariencia. El mundo moderno, sin embargo, se ha especializado en ahorrarte esa tormenta interior. Te ofrece atajos disfrazados de soluciones, terapias que prometen paz express, filosofías recortadas para no incomodar, discursos que confunden serenidad con evasión. Y así, millones viven en una versión edulcorada de sí mismos, adaptada para encajar, para no generar conflicto, para no sentir demasiado. Maquiavelo lo habría visto como una jugada maestra del poder que te gobierna, porque un pueblo que teme a su propio dolor es un pueblo dócil. Un individuo que nunca se permite confrontar su sombra es predecible y, por lo tanto, controlable. Esa es la verdadera servidumbre, no la que se impone con fuerza bruta, sino la que tú aceptas porque crees que es lo correcto. Por eso, la tragedia real no es que la gente sufra, es que no sufra lo suficiente como para volverse irreconocible a sí misma. Se conforman con pequeñas incomodidades que no mueven nada. Se especializan en escapar con elegancia, en disimular con estilo, en justificar su parálisis con palabras bonitas. Y luego despiertan un día en una vida que parece estable, pero que por dentro está vacía. Eso no es libertad, es la decoración de una jaula. Y Maquiavelo te preguntaría, ¿prefieres sentirte seguro o sentirte vivo? Porque ambas cosas rara vez conviven. Dices que quieres ser tú mismo, pero ¿quién es ese tú? El que sigue el guión, el que sonríe mientras se desmorona, el que aparenta fuerza porque le aterra parecer débil. La mayoría no quiere encontrarse a sí misma, quiere interpretar una versión aceptable de sí misma que no provoque rechazo. Pero el dolor real, no negocia con tus apariencias. No le importa lo articulado que eres, lo disciplinado, lo sanado que crees estar. Viene a arrancarte la máscara, no para castigarte, sino para devolverte las partes que enterraste hace tanto, que olvidaste que existían. Por eso duele, no porque el dolor sea malo, sino porque la verdad arde. El momento en que dejas de correr es el momento en que empieza el trabajo real. Maquiavelo lo habría descrito como una fase peligrosa, pero decisiva. Enfrentarte a tu propia sombra. No se trata de un concepto poético ni de una idea mística, sino de una maniobra estratégica. No puedes gobernar nada, ni tu vida, ni tus relaciones, ni tu destino si no conoces las fuerzas internas que te sabotean. La mayoría piensa que el poder está afuera, en la influencia, el dinero, la posición. Pero para Maquiavelo el primer territorio que debes conquistar es el interior. Y esa conquista no es amable, es sangrienta, caótica, incómoda. No consiste en domesticar el dolor, sino en dejar que cumpla su función. Revelar lo que escondes, desmontar la mentira que has construido sobre ti mismo. No trasciendes el dolor evitándolo, te sumerges en él, y si tienes suerte, o el coraje es suficiente, sales al otro lado convertido en alguien que ya no necesita las mismas cadenas. El alma, diría él, no es un regalo con el que naces, es algo que se forja en el campo de batalla de la experiencia, y como toda forja, requiere calor, presión y golpes. No ocurre en un entorno controlado, ni en un discurso inspirador, ni en un lugar seguro. Ocurre en ese duelo silencioso entre tú y todo lo que has negado,
la envidia que nunca admitiste, la rabia que contuviste, la voz que susurra que no sabes quién eres sin tu máscara. En ese lugar no hay aliados, no hay espectadores, no hay aplausos. Solo hay decisiones, huir o quedarte. Y cada fibra de tu cuerpo te pedirá que escapes, que tomes una distracción, un título, una excusa, un alivio rápido, que busques un culpable para no mirar hacia adentro. Pero si resistes esa tentación y te quedas, algo empieza a romperse. No el verdadero tú, sino la identidad que fabricaste para sobrevivir en un mundo que premia la adaptación y castiga la autenticidad. A través de esa grieta emerge algo antiguo y brutal. Presencia. No confianza, no felicidad, no claridad inmediata. Presencia pura. Una atención que no necesita testigos para validarse. Ese es el núcleo que Maquiavelo respetaría. Un individuo que no depende de la opinión ajena para existir. Y aquí está la ironía más cruel. La sombra que pasaste toda tu vida evitando no estaba ahí para destruirte. Estaba intentando guiarte de regreso a casa, a la versión de ti que existe antes de que empezaras a actuar para sobrevivir. Pero para llegar a ella, tienes que atravesar el infierno, no endulzarlo, no intelectualizarlo, no reducirlo a una frase motivadora. Caminarlo, solo, sin armaduras, sin excusas, sin pedir permiso. Porque tu alma no nace en la comodidad, nace en la colisión entre tu dolor y tu honestidad. Ningún mentor puede dártela, ningún método puede fabricarla, ningún sistema puede venderla. Solo el valor de quedarte en la oscuridad hasta que tu propia luz te encuentre. Maquiavelo no te diría sé bueno, te diría sé completo. Y eso significa poseer tus luces y tus sombras, tu nobleza y tu crueldad, tu compasión y tu dureza. Significa renunciar a la fantasía de la persona que querrías ser para poder, por fin, conocer a la que realmente eres. Y descubrirás algo que cambiará tu manera de vivir. Tu dolor nunca fue tu enemigo. Fue el arquitecto de tu autenticidad, el cincel que talló el núcleo, que no se dobla aunque el mundo se derrumbe. Así que la pregunta que deberías hacerte no es ¿cómo puedo dejar de sufrir?, sino ¿qué parte de mí está muriendo cada vez que finjo estar bien? Porque la libertad real no es la ausencia de dolor, es la capacidad de permanecer despierto dentro de él. El dolor no te encadena, lo que te encadena es el miedo a sentirlo, y ese miedo es lo que mantiene a la mayoría en cadenas invisibles. No evitan el sufrimiento, evitan la confrontación que exige, evitan las verdades que grita en silencio, evitan soltar las versiones de sí mismos que tendrían que dejar morir para atravesarlo. Pero Maquiavelo lo sabía. No estás vivo de verdad hasta que has sufrido con los ojos abiertos, no dramatizado, no embellecido, vivido con entereza sin adornos. Ese es el punto, donde la resistencia deja de ser un acto físico y se convierte en una posición política interna, negarte a ser manipulado por tu propio miedo. Maquiavelo no veía el sufrimiento como un adorno trágico ni como un mérito moral. Lo veía como un requisito para conocer la verdad y, por lo tanto, para tener poder real. Porque un hombre que ha atravesado su propio infierno deja de ser manipulable. No se le puede comprar con promesas de seguridad ni intimidar con amenazas de pérdida. Ha visto de cerca lo que es perderlo todo y seguir en pie, y por eso es peligroso para cualquier sistema que dependa de la obediencia ciega. El mundo moderno no sabe cómo lidiar con alguien así. No sigue el guión, no responde a las técnicas de miedo masivo, no necesita la validación constante que alimenta la maquinaria social. No se siente obligado a entrar en la competencia vacía de estatus, porque entiende que la verdadera jerarquía está dentro. Puedes gobernarte a ti mismo cuando todo lo externo se derrumba.
La mayoría quiere ganar su dolor, conquistarlo como si fuera un enemigo al que se derrota y se archiva. Pero Maquiavelo sabía que el objetivo no es vencerlo, sino atravesarlo sin vender tu alma en el proceso. Porque en cuanto entregas tu esencia a cambio de un poco de paz superficial, ya no eres libre, eres dócil, predecible, seguro y por lo tanto, inofensivo. El sistema no teme al hombre sin dolor. Teme al hombre que ha hecho las paces con él, el que no se deja seducir por la comodidad, el que no puede ser manipulado con culpa, el que no se encoge cuando lo llaman roto, porque sabe que estar roto no es el final, sino el rito de paso. Ese hombre no regresa de su infierno con ansias de ser comprendido o aplaudido. No necesita convencer a nadie. Camina sin la necesidad de demostrar nada, porque su valor ya no depende de un aplauso ni de un título. Su autoridad es silenciosa y precisamente por eso imposible de disputar. Maquiavelo lo entendería como el tipo de fortaleza que ningún enemigo externo puede quitarte, la que no depende de circunstancias, fortuna o favores, la que no se construye con discursos, sino con cicatrices que se convierten en lecciones. Y cuando el mundo intenta arrastrarlo de nuevo al juego, la carrera por la felicidad superficial, por la respetabilidad vacía, por el control ilusorio, él simplemente observa y sonríe, no porque se crea superior, sino porque ya ha estado debajo de todo eso, y sabe que lo que la mayoría llama vida es apenas una versión aceptable de la prisión. Por eso, cuando llegue tu momento de quiebre, no lo tapes, no lo maquilles, no lo conviertas en un proyecto para volver a ser quien eras. Porque quizá quien eras antes de romperte nunca fue real. Quizá la ruptura es lo único que puede liberarte de esa actuación que llevas interpretando toda tu vida. El dolor, cuando lo aceptas, no es un castigo, es un permiso. Un permiso para dejar de ser lo que el mundo te exigió y empezar a ser lo que siempre fuiste antes de necesitar protección. Pero ese permiso tiene un precio: dejar que la falsa versión de ti muera por completo, sin funerales, sin epitafios, sin nostalgia. Lo que queda después no es una versión mejorada, es una versión original, más cruda, más incómoda, menos presentable, pero también más libre. No está blindada porque ya no necesita blindarse. No es invencible porque no necesita ganar todas las batallas. No temen el siguiente golpe, porque sabe que cada golpe es parte del camino. Y ahí, justo ahí, empieza la verdadera estrategia vital: caminar sin armadura, no porque no haya peligro, sino porque eres íntegro, sin miedo a que te vean vulnerable, sin miedo a perder posición, sin miedo a no encajar, porque ya no estás jugando para complacer al público. Ahora solo respondes a tu propio tribunal interno, y ese es el único que importa.